Daniel 12, que estaban ocultas para Daniel, pero que son reveladas ahora en el Apocalipsis. Y en el capítulo 11 tenemos los dos testigos. Quiere decir de que antes de que suene la séptima trompeta, se da un evento que tiene que ver con estos dos testigos. ¿Cuál es el evento de la séptima trompeta? Se encuentra descrito a partir del versículo 15 de Apocalipsis. ¿Cuál es ese evento? Abramos nuestras Biblias y miremos. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y ha venido el tiempo de juzgar ¿a quiénes? A los muertos. O sea, la séptima trompeta es el fin del tiempo de gracia, es el proceso de que Jesús termina su ministerio en el santuario celestial, la séptima. Y entonces se alista para venir a la tierra. Termina en los dos compartimientos, tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo. Y se alista para venir al atrio exterior, o sea, a la tierra. Ese es el juicio de los muertos. ¿Cuáles muertos? Los muertos son los que no están en el libro de la vida. Los muertos no son los muertos, ¿no? Muertos literales. Porque hay muchos que están vivos, pero están muertos porque no están en el libro de la vida. O sea, se terminó el juicio de los que estaban en el libro de la vida. Ahora sigue el juicio de los que están en el libro de los muertos. Ese es el tiempo. Jesús viene por sus hijos, se los lleva al cielo para iniciar ese juicio. 1000 años. Es el tiempo de juzgar a los muertos por 1000 años. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno y un gran terremoto. Ese juicio, ya que el juicio que el Señor está realizando, En Cristo, que están en el libro de la vida. Exacto. Esta última fase es la salida de Jesús del lugar santo, ahora al atrio exterior, que es la tierra. Para que tengan una idea, tienen que visualizar el santuario terrenal, ¿cierto? Lugar santísimo, eso. Y el atrio exterior. El atrio exterior corresponde a la tierra. Jesús entró al Santísimo en 1844, está desarrollando un juicio ahí, luego va a pasar, cuando termine ahí pasa al lugar santo. En el lugar santo comienza otra etapa de juicio, que son de los hijos de Dios que están en Babilonia, o sea, que no han entrado nunca al Santísimo, pero que ahora al salir Jesús del Santísimo se abre el velo y el arca queda a la vista del lugar santo, y entonces ellos van a comprender que la ley no está abolida, que la ley está vigente. Y entonces, mientras el mundo está diciendo hay que guardar el domingo, Dios está abriendo el templo, mostrando el arca, para que la gente decida entre obedecer a Dios o a los hombres. Y esa vara
esa vara, o sea, la ley de Dios, que es la vara de medir, va a medir ahora los del lugar santo con esa luz. Y es que el sábado está vigente y que el falso día de reposo ha sido organizado o instituido por una mano humana, sin la aprobación de Dios. Los hijos de Dios entonces tomarán decisiones, empezarán a guardar el sábado y serán inclusive martirizados por hacerlo. Entonces, en ese tiempo estamos en lo que es la persecución. Exactamente. Estamos en la persecución. Exactamente. Y una vez termine eso, es la séptima trompeta. ¿Qué es la séptima trompeta? Terminó el juicio en el lugar santo y ahora suena la trompeta porque Cristo viene al atrio, o sea, a la tierra. La segunda trompeta es el anuncio de que Cristo viene a juzgar a los muertos. Viene por los suyos e inicia el juicio de los muertos por 1000 años en el cielo. Pero antes de que eso suceda, entonces están los dos testigos. Los dos testigos están ahí en Apocalipsis 11. Ahora 8 días hicimos hincapié en el primer versículo, de ahí no pasamos, ¿recuerdan? El primer versículo dice, Apocalipsis 11:1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y a los 8 días analizamos qué era la caña. ¿Qué es la caña? O la vara de medir. La ley de Dios. Todos estos versículos los analizamos ahora 8 días para soportar de que la caña o la vara de medir son los mandamientos. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Aquí analizábamos que medir primero el templo y después el altar hace referencia a los dos compartimientos del santuario. Primero el lugar santísimo donde está el arca y luego el altar, que es el altar del incienso, que está en el lugar santo. Y que lo que está midiendo es adoradores, a los que adoran en él, o sea, seres humanos que no están en el cielo, pero que desde la tierra son adoradores de ese lugar, porque siguen por la fe en el Santísimo, ¿cierto? Eso quedó claro, ¿verdad? ¿Les queda claro eso? Miren. Primero miden el templo de Dios, o sea, si están en el lugar santísimo. Luego miden el altar, claro, si están en el lugar santo. Están adorando, ¿no? Están adorando en el lugar santo. Sí, porque eso, en el versículo 2 dice que el patrio, el atrio, no lo midan todavía. Es el juicio de los muertos. Ese no va a ser medido todavía. Va a ser medido durante los 1000 años. Ahí está diciendo que ese juicio es por los hijos de Dios. Exacto, por los hijos de Dios. Por los que tienen más luz, primero, de manera proporcional, ¿cierto? Progresiva. Primero los más privilegiados y luego los menos privilegiados. Y dijimos también, hermano, que la medición del templo de Dios, los adoradores del templo de Dios, termina con el inicio de la ley dominical y se inicia el cuarto segundo, que serán los 144.000 que llevarán la luz de la verdad al lugar del altar, ¿no? A los adoradores del altar. Sí, o sea, al terminar la medición del templo, quedan unos sellados y llenos del Espíritu de Dios. Ese es el fuerte pregón, investidos por la lluvia tardía. Ellos son los que van a predicar a los del lugar santo: salí de Babilonia, pueblo mío. ¿Ya? Eso. En el lugar santo. Salí de Babilonia, pueblo mío. Los que salgan de Babilonia
se unirán a los 144,000. Y esos van a ser los dos testigos. Dos testigos porque uno sale del Santísimo y otro sale del Santo. Y unos tienen la ley y los otros tienen la gracia. Exactamente. ¿Van a qué? Bueno. Cuando se termina el juicio del lugar santísimo, hay unos que son hallados faltos porque están violando los mandamientos, están en pecado. Y sí, son hallados faltos en el juicio. ¿Cuándo entramos al lugar santísimo? Cuando aceptamos las verdades del Santísimo. ¿Cuáles son las verdades del Santísimo? Que la ley de Dios está vigente. El arca contiene las 2 tablas de la ley y está en el Santísimo. Que el juicio ya comenzó en 1844. Jesús entró al Santísimo, nosotros por la fe estamos con Él. Y que existe un santuario, ¿no? Lógicamente. Esas verdades son del Santísimo. Y los que aceptan esas verdades son adoradores de ese lugar. Y van a ser juzgados primeramente que aquellos que no han entrado al Santísimo, porque no guardan el sábado, porque no tienen la luz, porque no saben que hay un santuario celestial, porque no saben que ya empezó un juicio, que Cristo entró en 1844 a juzgar a sus hijos. Ellos no saben eso. O sea que ellos no han entrado con Jesús al Santísimo, están en el Santo. ¿Ya? El hecho de conocer esta verdad nos hace más responsables, ¿no? Que un pentecostal, que un testigo de Jehová, que cualquier evangélico. Él no desconoce muchas cosas que nosotros conocemos por privilegio que Dios nos ha dado. Nosotros somos inmerecedores de esa luz, no sabemos por qué nos ha escogido, nos ha dado esa luz. ¿Y por qué usted dice que los que guardan, los que están en gracia, los que guardan la ley? ¿Acaso todos estamos en la gracia? Bueno. El Evangelio es uno solo, se llama el Evangelio eterno. Es el mismo Evangelio que funcionó desde el mismo momento en que Dios lo diseñó, antes de la fundación del mundo. Siempre funciona igual. El Evangelio eterno. ¿Cómo es ese Evangelio? Ese Evangelio nos muestra a Dios en un carácter de misericordia y bondad con el pecador, pero también nos muestra de que Dios no tendrá por inocente al malvado, o sea, la justicia, ¿cierto? Y la gracia. Las dos cosas equilibradas. Dios es un Dios justo y es un Dios de amor, que perdona. Como se han dado las cosas en la historia, cuando empezó el movimiento reformista, como veníamos de una carga pesada, de una doctrina católica que enseñaba a la humanidad que para ser salvo había que ganarse el favor de Dios, que para poder calmar la ira de Dios yo tenía que sacrificarme, tenía que hacer penitencia, tenía que castigarme el cuerpo, tenía que hacer cosas, pagar indulgencias. Pero entonces aparece Lutero, Calvino, todos los reformistas estudiando la palabra de Dios y encuentran que para ser favorecido por el perdón de Dios no se necesitaba hacer absolutamente nada, sino solamente aceptar de manera gratuita el perdón que Dios nos daba cuando nos arrepentimos. Dos cosas. Uno, conseguir el favor de Dios por méritos humanos, y la otra es
recibir lo que Dios nos da gratuitamente, ¿cierto? Entonces, por eso se llamó reforma, se llamó protestantismo, porque esa luz que recibió la humanidad la descargó, le quitó esa piedra que vivíamos en la mañana a los seres humanos de encima, ¿cierto? Porque los seres humanos pudieron descargar sus pecados en Cristo y ahora vivían por la gracia, ¿cierto? El protestantismo, su fundamento es la justificación por la fe, no por obras. Pero esa justificación por la fe, también Satanás ha hecho que se aplique mal, se distorsione. Y entonces el justificado por la fe a veces se vuelve relajado, ¿no? Porque ya salvo por gracia, salvo una vez, salvo para siempre. Entonces apareció la mano de Dios con otro movimiento, que fue el movimiento milerita, donde se pretendía que Cristo cumpliera una profecía y cuya interpretación era que viniera por segunda vez a la tierra. Ese movimiento sabemos que terminó en un chasco, pero la mano de Dios los condujo a una verdad, y era la verdad del santuario. Y al estudiar la verdad del santuario, encontraron otra verdad, que es lo que está dentro del Santísimo, que es la ley de Dios. O sea, que encontraron que el sábado, que había sido escrito por el dedo de Dios, estaba vigente. Y entonces ahora empezaron a predicar de que había que guardar la ley de Dios. Y entonces el movimiento adventista, que pregonaba como bandera la ley, se volvió ahora lo inverso de los protestantes. Lo inverso de los protestantes era que creían que como la salvación era gratuita no había que guardar la ley. Ahora el movimiento adventista enseña que hay que guardar la ley, ¿cierto? Pero ese deseo de pregonar la vigencia de la ley los llevó al otro extremo, y el otro extremo es el legalismo. Es creer que guardar la ley me da la salvación. ¿Sí me entienden? Unos creen que son salvos por gracia y otros que son salvos por guardar la ley, como lo creían los judíos de la antigüedad. Los judíos de la antigüedad creían ser salvos por guardar la ley. ¿Qué diferencia hay de la una a la otra? ¿Quién está equivocado? ¿O ambas están...? Son dos verdades en una. Soy salvo por gracia porque Cristo ya hizo ese favor. Pero si yo no guardo también, o sea, el hecho no me hace decir que no debo guardar la ley, ¿no? Eso. Son verdades, sí, eso. Son verdades, pero viéndolas en una. Lo que pasa es que los dos movimientos son los extremos. Entonces es lo que hoy tenemos, ¿no? Los que decimos que guardar el sábado cuando se guarda por legalismo no está bien, y los que están guardando creyendo en Dios por gracia. Esos dos movimientos son los que van a aparecer aquí. Exacto, esos dos movimientos, esos mismos dos movimientos aparecerán ya al final, pero ya con la verdad equilibrada. En Santiago hay un texto que, para tumbar esa teoría de la cuestión de que somos salvos solo por la gracia, que dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así mismo la fe sin obras está muerta. Exactamente. Nosotros, como movimiento adventista, siempre estamos en el riesgo de irnos al legalismo. El pensamiento nuestro es muy enfocado hacia la ley. Así hemos sido adoctrinados. Por ejemplo, cuando tú hablas con un evangélico, siempre te sale lo del sábado, ¿ya? Porque tú siempre manifiestas y das testimonio de la verdad del sábado. Y a veces cometemos el error de pensar que es la ley la que nos salva, que el hermanito se va a perder porque como no está guardando el sábado, está perdido. ¿Cuántos creen eso?
¿Cómo dices? Los que saben la verdad no sé. Sí, o sea, a veces en nuestra forma de mirar las cosas pensamos que los pentecostales están perdidos, que los testigos de Jehová están perdidos, porque no están guardando el sábado. ¿Pero es eso así? Mientras ellos no tengan la luz, el sábado no es una piedra de toque para juicio. No serán juzgados por ello mientras no tengan la luz. Bueno, eso no era la que pienso yo. Porque hay gente que conoce, se le muestra, pero se niega. Sí, no traje un libro que es Eventos de los Últimos Días. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ya tiene la luz, ya La- la conoce, ya se le ha dado. La página 201 de Eventos de los Últimos Días. Lea la página 201. La hermana White del Eventos de los Últimos Días. La hermana White dice ahí que el sábado no será una piedra de toque para juzgar a alguien hasta que éste no sea proclamado de manera contundente, hasta que no se dé una ley dominical y ya los seres humanos no tengan disculpa. Así yo pueda haberle dado un estudio a la persona, así pueda demostrarle en la Biblia que el sábado está vigente. Dios todavía no lo va a juzgar por la verdad del sábado si él no la abraza, porque hasta que no sea algo contundente, acompañado de una ley dominical, no será todavía para ellos una piedra de toque para juzgarlos. Teóricamente, ¿no? Se les puede mostrar. Porque de todas formas no hay algo de obligatorio cumplimiento que lo haga tomar la decisión o lo acepta o no lo acepta. Y ese obligatorio cumplimiento precisamente es la ley dominical, pero ya oficializada, en el cual ya todo el mundo, es el mundo completo el que tomará la decisión o lo acepta o lo rechaza. Es más, ahí es donde muchos de nosotros, como adventistas nominales, se irán para el otro lado. Ujú. Sí, en el mismo momento en que se dé el sábado y el domingo una controversia mundial, ahí ya no hay excusa. Ya la luz está de manera impactante, ¿cierto? Está impactando al mundo entero y allí ya no habrá excusa. Hermano, disculpe, lo otro es que con respecto a nuestros hermanos que están adorando en el lugar santo, muchos, por ejemplo, en alguna oportunidad hablaba yo con algún hermano en el cual yo le mostraba, y bueno, él sí la aceptó y todo, y él en una oportunidad visitó un templo adventista, y él dijo, no, yo, mientras que, o sea, de lo que yo acabo de ver en tu iglesia, no veo nada diferente, y la verdad yo no veo que haya amor fraternal de lo que todos debemos de practicar. Entonces, fíjense que también el problema no es tanto nosotros guardar el sábado como tal y de pronto en nuestros templos supuestamente guardarlo, pero cuando van otros hermanos de otras denominaciones que adoran al Espíritu y en verdad realmente no ven el amor de Cristo ahí, porque dicen, por ejemplo decía, bueno, fíjate que yo fui allá y yo vi que ustedes, la música que nosotros utilizamos aquí, porque también les hablé de la música, tocamos varios temas, es lo que ustedes también cantan allá y todo. Vi otra y me decía, bueno, me dijo un poco de cosas y yo no le supe responder, yo le dije nada, entonces me puse a pensar y dije, muchas veces muchos de los que están afuera no han llegado todavía aquí precisamente por el mismo testimonio que se está dando. Es precisamente porque muchas veces hacemos énfasis en la ley, en la obediencia, ¿cierto? A la ley, pero sin Cristo. Cristo no está en nosotros, no nos está transformando. Entonces, una mera obediencia sin Cristo es un legalismo, ¿ya? Y eso, el legalismo es muerto. El legalismo no contagia. El legalismo lo que hace es rechazar, se vuelve como una piedra
de tropiezo para aquellos que quieren buscar la luz. Por ejemplo, fíjate, Mago Misael de Medellín, la esposa, él tiene un conocimiento muy amplio de las cosas de doctrinales y estudia y investiga y todo. Y entonces llegaba insistiendo a la esposa que lo acompañara, acompáñame a la iglesia. Y la que bueno, está bien, te voy a acompañar. Y resulta de que lo llevó a la iglesia central de Medellín. Y a la mitad se le salió, se le fue. Yo no, yo no te acá. Mira, ustedes están lo que hablan, pero tú no me decís que aquí eso habla que plata es por todo lado. Desde que entramos fue pidiendo plata, hasta ahora. O sea, ¿y dónde está el mensaje? El mensaje que usted me ha dicho a mí que dan allá, resulta que yo voy y eso no la... Mi hijo fue pidiendo plata y plata y plata. Entonces cuando yo llegué allá a Medellín, ella me decía, otra, pero ustedes, porque yo pensé que ustedes eran diferentes, de acuerdo a lo que hemos estado en el liceo, eran diferentes de las otras iglesias. Y resulta que yo voy allá y eso es hasta peor. Entonces fíjense que ese tipo de situaciones son en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí es donde muchas personas que quieren conocer del amor de Cristo no le muestran. Entonces, siempre dicen, hablando sobre el sábado, y resulta que el amor de Dios está por otro lado, en donde menos se espera. María. No, bueno, estoy poniéndole un ejemplo que viví yo personalmente con mi niña. Mi hermana me llevó a un amigo allá y entonces él estaba en malas condiciones. Digo, yo no vuelvo allá porque a mí me da pena. Y de tanto yo no doy. No voy yo. Mario. Una pregunta. El librito que hablan aquí en el libro de ayer. Entonces, en 1844 ese libro fue, ese sello fue abierto. O sea, ya se está entendiendo la profecía del libro, que no se entendía, así entiendo yo. Sí, no solamente la fecha, ¿no? Sino los acontecimientos que acompañaron el estudio profético. Sí. Porque el libro de Daniel era tiempo profético. Lo que él no entendió, le quedó sellado. Y eso fue lo que vino ahorita a develar. Sí. Bueno, esa es la pregunta mía. Entonces aquí dice, o sea que ya estamos en el séptimo ángel, según eso, ¿no? No. La séptima trompeta, ¿no? Ajá, bueno, es que... Séptima trompeta, ¿cierto? Entonces la pregunta mía es, ya pasó la sexta, donde sueltan los 4 ángeles. Y allí dice que allí murió la tercera parte de la humanidad. ¿Verdad? Una muerta así, una tercera parte. Sí. ¿Eso cuándo sucedió? Ah, bueno. Lo que pasa es que tendría que tener el cuadro profético aquí, no lo traje. Pero hay algo. La iglesia adventista teológicamente tiene una posición, y es que no se puede interpretar tiempo profético más allá de 1844. O sea que todos los acontecimientos de tiempo llegan a 1844, de ahí no pueden pasar. Voy a tratar de explicarlo así, ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, con ese marco, con esa estructura de pensamiento teológico, cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos cosas como las que encuentra Mario, comparando el contexto, y entonces dice, ¿esto cuándo se cumplió? ¿Ya? Si es en la historia o es en el futuro. Y entonces cuando estudiamos, por ejemplo, la quinta y la sexta trompeta, encontramos que la iglesia da una interpretación historicista de eventos que sucedieron en la historia. La quinta trompeta se lo atribuye a
a los turcos, ¿no? A la liberación de Turquía, a los otomanos. Considera que la estrella que cayó del cielo es Mahoma y que ellos invadieron el Imperio Otomano y lo tuvieron por 150 años cautivo, y que ya en la sexta trompeta, en el sexto ángel que toca la trompeta, se da la liberación del reino otomano y entonces se cumple la sexta trompeta. Pero si uno analiza todo el contexto y todos los detalles de la profecía, uno encuentra que los musulmanes, los árabes, no tienen el completo cumplimiento de la profecía, porque como uno encuentra detalles que uno dice, ¿cómo pueden calzar ahí? ¿Ya? Entonces ahí es donde la profecía se vuelve de doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento histórico en parte, y su cumplimiento completo lo tendrá al final. Mire que nosotros estamos hablando de lo que va a acontecer antes de la séptima trompeta. Y entonces la séptima trompeta es completamente escatológica, o sea, para el fin del tiempo. ¿Ya? Quiere decir que la quinta y la sexta trompeta tiene que tener su cumplimiento también para nuestro tiempo. Todavía no estamos en eso, estamos llegando a eso. O sea, que estamos en la cuarta. Estamos esperando que suene la primera trompeta. ¿Cuándo va a sonar la primera trompeta? ¿Todavía no ha sonado la primera? No. Cuando inicia el fuerte pregón. Eso. ¿Cuándo inicia el fuerte pregón? Cuando ya se haya dado una ley dominical. Cuando se dé una ley dominical, se dice, suelten los vientos. O sea que... Sonará una trompeta tras otra. Eso dice el Espíritu de profecía. ¿Cómo sonará la trompeta? ¿Cuándo sonó la trompeta? Pues uno no oye una trompeta. No, son eventos. Sí, ¿cómo sabe uno que ya está en la primera? Por lo que describe. Dice que una estrella cayó del cielo, ¿cierto? ¿Pero esa estrella es simbólica o es meteorito? ¿Un meteorito? ¿Un meteorito? Sí, pero ese es otro estudio, ¿no? Bienvenidos. ¿Ya lo vieron? Lo estamos dando en el grupo de la hermana Vitelma. Amador. Lo estamos dando en el grupo de la hermana Vitelma, ¿no, hermana Vitelma? Los lunes por la noche. Lo- ¿Quién te habla entonces? Que no veo uno está trabajando. Bueno, pero para que Mario más o menos se ubique, nosotros aquí estamos dando la interpretación escatológica de la profecía de Daniel 11, porque la interpretación historicista